comenzar viendo en realidad, con este título, Yo amo a mi iglesia, quiero que definamos qué es iglesia. Y el título que le puse al primer mensaje, precisamente, entre signo de interrogación, es ¿qué es la iglesia? Para poder decir que yo amo a mi iglesia, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es iglesia. Y hay muchos dichos populares para referirse a la iglesia. Yo elegí dos que son los que más se escuchan. El primero, seguramente lo habrás dicho o te lo habrán dicho más de una vez: a llorar a la iglesia. ¿Sí? ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Sí? A llorar a la iglesia. Sobre todo cuando pierdes tu equipo preferido el domingo, el lunes vas al trabajo, ¿qué te dicen los compañeros del trabajo? A llorar a la iglesia. Muchos espero que no tengan que ir a llorar, ¿no? Espero que no. Donde nos quieren decir que en realidad la iglesia es un lugar de quejas, un lugar de tristeza, donde uno va a sufrir o va a expresar sus penas. Si estás triste o quejoso, a llorar a la iglesia. Es el lugar donde nunca pasa nada divertido, donde todo es amargura, donde todo es depresión, porque ¿a qué se va a la iglesia? Se va a llorar. ¿Sí? Y a veces tenemos ese concepto. Si estás triste, si estás amargado, a llorar a la iglesia. Otro dicho popular que se habla sobre todo cuando ya una persona me parece que no tiene solución, se dice está como iglesia abandonada, no tiene cura. ¿Sí? Ya parece que ya no tiene más solución esta persona, parece que está como iglesia abandonada, no tiene cura. Y este dicho nos muestra a la iglesia como un lugar físico, como un edificio que vos pasás por la puerta, llena de tela de araña, que no hay nadie, que está abandonado, pero también que necesita una persona específica para funcionar. Y que si no está esa persona específica, la iglesia no funciona, ¿no? Está como iglesia abandonada, no tiene cura. Si no está el cura, la iglesia no funciona. Y muchos de nosotros, por nuestra enseñanza de niños, o no de tan niños, tenemos esta idea y este concepto de la iglesia como un lugar físico o como una persona. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por medio de Cipriano Mártir, enseña que donde no hay obispo, no hay iglesia. Es decir, donde no está el obispo, no puede existir la iglesia. Eso más o menos a partir del año 300, 350 después de Cristo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a través de este mártir llamado Cipriano, enseña esto, que donde no hay obispo, no hay iglesia. Y el obispo es como la categoría máxima de la expresión de la autoridad de la iglesia. Pero es algo que está contrariamente opuesto al sacerdocio universal de cada creyente. Y ya vamos a explicar un poquito más qué significa esto, sacerdocio universal de cada creyente. Mirá lo que enseña el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo vamos a estar leyendo. 1 de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si estás tomando nota o te gusta subrayar la Biblia, puedes ahí subrayar en tu Biblia que sos un linaje escogido, que sos real sacerdocio, que sos una nación santa y que sos un pueblo que pertenece a Dios. Es decir, que somos una raza, una estirpe elegida. Somos un sacerdocio real. Podemos entenderlo real como verdadero, pero me gusta más entenderlo real de la realeza. No solamente somos sacerdotes, sino que también somos reyes. Somos una nación santa. Somos, en definitiva, el pueblo de Dios. Y está hablando, no le está hablando solamente
misión. Ser todo esto es para anunciar las obras maravillosas de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vos que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, te transformaste en todo esto, en una raza elegida, en un sacerdocio real, en una nación santa, en el pueblo de Dios. Y vos, por ser todo esto, tenés un propósito. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las obras maravillosas de Dios. Ay, pero yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo no soy evangelista, yo no tengo tal don, no tengo tal otro don. Si aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, tu misión y tu propósito es anunciar las obras maravillosas de Dios, que te sacó de las tinieblas, que te sacó de la oscuridad y que te puso en su luz admirable. Esto no está en manos de un solo hombre o de algunos hombres. Todo esto ha sido puesto en manos del pueblo de Dios. Pero muchos de nosotros seguimos arrastrando este concepto aprendido por tradición de lo que es la iglesia. Y eso se ve reflejado en nuestro lenguaje, de la forma en la que nosotros hablamos, es la forma en que nosotros creemos. Por ejemplo, cuando decimos vamos a la iglesia, ¿qué dijiste hoy a la mañana? Vamos, levántense que llegamos tarde, vamos a la iglesia. O, che, nos vemos en la iglesia. O cuando decimos la iglesia debería ser tal o cual cosa. Por ejemplo, la iglesia se tendría que ocupar más de, y poner lo que pienses, más de los pobres, más de los niños, más de los ancianos, más de los enfermos, más de los presos. En realidad estás pensando en lo que otros deberían hacer, en lo que el obispo, entre comillas, debería hacer, porque tenemos este orden mental y esta concepción en nuestro pensamiento, lo expresamos con nuestro lenguaje. ¿Por qué la iglesia no se ocupa de los jóvenes? ¿O por qué la iglesia no se ocupa de los niños? Estás diciendo, alguien, que no soy yo, lo tendría que estar haciendo. Por eso mi oración, y mientras estaba preparando esta serie, y pensando en esta serie, y preparando este mensaje específico, mi oración es que a partir de hoy podamos aprender qué es lo que verdaderamente significa ser iglesia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de iglesia? Pero para poder hacer esto, debemos dejar de lado lo que nosotros pensamos acerca de la iglesia, y va a ser un ejercicio mental que vas a tener que hacer, un ejercicio espiritual que vas a tener que hacer. Decir, bueno, hasta el día de hoy yo pensaba que esto era la iglesia, y este era mi concepto de iglesia, y dejarlo de lado para comenzar a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de lo que es la iglesia. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra para entender qué es la iglesia. Lo primero que quiero que veamos, quién es el dueño y el fundador de la iglesia. ¿Te pusiste a pensar alguna vez quién fundó la iglesia? ¿A quién se le ocurrió la idea de formar la iglesia? ¿De quién es el copyright? ¿Sí? ¿Quién patentó el tema de la iglesia? Y hay muchas respuestas dando vueltas por ahí, ¿no? Vos, seguramente si googleas, si te metes en internet, si empezás a buscar qué es la iglesia, te animo a que no lo hagas, porque te vas a encontrar cientos de respuestas que no son las verdaderas. Te animo que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del tema. Vamos a leer Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19, vamos a ir leyendo estos versículos, y vamos a ir desglosando y vamos a ir interpretando qué dice el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Dice que cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, versículo 14: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Eso es lo que pensaba la gente acerca de quién era el Hijo del Hombre.
Es algo que solamente el Padre te lo puede revelar a través del Espíritu Santo. Es interesante porque por más que estudies y estudies, si el Espíritu Santo no te lo revela, no vas a tener un encuentro personal con Jesús. Vos sabés que hay mucha gente que lee la Biblia, hay mucha gente que estudia la Biblia, pero es atea, no tiene un encuentro personal con Jesús, porque esto necesita ser revelado espiritualmente. Tienes que tener una búsqueda espiritual para tener este encuentro con el Salvador. La segunda cosa que aprendemos, que sobre esa confesión divinamente inspirada por parte de Dios, es que Jesús edifica a su iglesia. ¿Cuál es la confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo, en griego, es la misma palabra que Mesías en hebreo y que significa ungido. Alguien que está preparado, capacitado para desarrollar alguna tarea. Jesús es el ungido por Dios, superlativo. No hay otro ungido más que Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y decir esta relación, tú eres el Hijo del Dios viviente, no es lo mismo que decir que nosotros somos hijos de Dios. Esta declaración, tú eres el Hijo del Dios viviente, estaba comparando, estaba igualando a Jesús con Dios. Y Jesús le dice a Pedro sobre esa confesión, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que voy a edificar mi iglesia. El fundamento y la base de la iglesia es esta confesión. No puede existir iglesia si no confesamos que Jesucristo, o que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la tercera cosa antes de pasar a la tercera, Jesús es Él el que edifica la iglesia. A la iglesia no se le ocurrió a ninguna persona, a ningún ser humano, no vino de una mente iluminada por algo, no vino de alguna forma o de alguna fuente humana, sino que la idea de edificar a la iglesia nace en el corazón mismo de Dios. Y por lo tanto, si Jesús es el fundador y el edificador de la iglesia, nada, ni aun el reino de la muerte, va a poder prevalecer contra su iglesia. Y la tercera cosa, que la iglesia tiene el poder de tener la llave del reino de los cielos. Y esto es una gran responsabilidad. Al que la iglesia le abra las puertas del reino, la gente va a entrar. Y al que la iglesia le cierre las puertas del reino, esa persona no va a entrar. ¿Qué significa tener las llaves del reino? ¿Qué va a decir? ¿Vos entrás, vos no entrás, vos entrás, vos no entrás? No. Si no tener las llaves significa al que la iglesia le predique el evangelio, le va a dar la posibilidad de entrar al reino. Al que la iglesia no le predique el evangelio, le está negando la posibilidad de entrar al reino de los cielos. ¿Se entiende lo que digo? A ver, esta cara no me convence, no le voy a predicar. Aquel sí, eso sí, a eso le veo potencial, a eso le voy a predicar. Por allá no me gusta, no le voy a predicar. A ver, por acá, no, por acá menos, por estas caras acá no le predico a ninguno. Y muchas veces nos cerramos y vemos a este sí, a este no. Nosotros tenemos la llave del reino. Por ser la iglesia del Señor, al que vos le prediques, estás abriendo la puerta. Después que la persona entre o no entre, ya es responsabilidad de ella. Pero para poder entrar, la puerta tiene que estar abierta. ¿Y cómo se abre la puerta del reino de los cielos? Predicando el evangelio. Entonces, el que fundó la iglesia es Jesucristo mismo, y el que la edifica día a día es Jesús. Entonces, esta iglesia que edifica a Jesús no es un lugar físico. Él no estaba pensando en que iba a construir un edificio de ladrillo con puertas, con ventanas, con luces, con ventiladores, con aire acondicionado, con estufa para estar calentito en el invierno, con bancos de tal o de igual forma. La iglesia que estaba edificando, que estaba construyendo, que estaba fundando Jesús, es una
al 5, yo lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos, dice: acérquense al Señor Jesús, que es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y valiosa ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos. Por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Interesante. Habla de un templo espiritual, habla de sacerdotes santos que ofrecen sacrificios en ese templo, y esos sacrificios son sacrificios espirituales agradables a Dios. Jesús es la piedra viva, es la piedra principal del ángulo. Y estaba investigando un poco en arquitectura qué es la piedra principal del ángulo, y puede ser de dos formas. O era la primera piedra que se ponía en una esquina del edificio, que era una piedra precisamente que tenía forma de ángulo, en la cual servía para replantear, es decir, para poner los cimientos de todo el edificio, y sobre el cual todo el edificio se iba a empezar a construir, iba a ser la referencia para que todo el edificio creciera bien. Si esa piedra estaba torcida, todo el edificio iba a salir torcido. Por lo general en esa piedra se ponía la fecha en que se había empezado a construir el edificio, quién era el nombre del arquitecto, quién eran los constructores. Hoy en día ya no se hace más eso porque se construye de otra forma, pero ¿se acuerdan? La piedra fundamental, que antes de empezar una obra importante se cava, se mete una piedra fundamental, viene el gobernador, si es muy importante, viene el presidente, y donde se deja un periódico de la fecha, o se inscribe algo, o se deja algo de valor, entonces se entierra eso, porque esa es la piedra fundamental, la piedra del ángulo. Y en arquitectura también esta piedra del ángulo, antiguamente no existían el hormigón armado y todo, que por lo general se construía en arco, que era lo que sostenía todo el edificio, y se iba construyendo, y la última piedra era una piedra especial que se colocaba y hacía que todo el arco se mantuviera firme. Si esa piedra fallaba, todo el arco se caía y por lo tanto todo el edificio se venía abajo. Jesucristo es esta piedra viva. Fue rechazada. ¿Por quién? Por los judíos. Lo rechazaron, dijeron: vos no sos el Cristo. Pero fue escogida por Dios. ¿Para qué? Para ser esta piedra fundamental para construir a este edificio espiritual, que es un templo espiritual donde se ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Los lectores originales del apóstol Pedro, entendían muy bien esta figura. A nosotros nos cuesta entender porque no tenemos en nuestra mente la figura del templo. Pero los lectores originales de Pedro tenían en su mente el templo de Jerusalén, donde se ofrecían sacrificios, donde mataban los animales, donde ofrecían sacrificios en el altar, donde había un sacerdote que ofrecía estos sacrificios para el perdón del pecado del pueblo, para el perdón de las ofensas. Hoy nos cuesta entenderlo. Pero estos sacrificios está hablando de un templo físico. Ya el apóstol Pedro dice: ya no existe ese templo físico, ahora es un templo espiritual. Y ustedes, le hablan a los creyentes, son piedras vivas. O sea que, interesante, me gusta la imagen esta de piedra viva, porque estas piedras, estos ladrillos con los que se construyó este edificio, son piedras muertas. Ya para poder seguir construyendo, iba a haber que romper, tirar abajo, hacer de nuevo. Pero si somos piedras vivas, este templo espiritual no termina de construirse nunca. Siempre se van agregando nuevas piedras vivas que se van sumando a ese templo espiritual y que van formando la iglesia de Cristo. Y es interesante porque cumplimos una doble función. Por un lado somos piedras vivas, formamos parte de este edificio espiritual y al mismo tiempo somos sacerdotes. El sacerdote no es el pastor, no son los músicos, no es la hermana que dirige las canciones. Dice el apóstol Pedro que cada uno de nosotros somos sacerdotes que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios.
faltando un ladrillo en la pared. Entonces, lo primero, la iglesia es un edificio espiritual. La segunda ilustración que nos da el Nuevo Testamento, que voy a tomar como segunda, en realidad no es por valor, sino, bueno, yo lo acomodé de esta manera, pero no es que unos son más importantes que el otro. La iglesia es la esposa de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. O como dice la versión Reina Valera, son las acciones justas de los santos. Y esta ilustración para los hombres sobre todo nos puede resultar un poco chocante. Algunos de ustedes podrían decir, yo soy bien hombrecito, yo no soy la esposa de nadie. En realidad no estamos entendiendo lo que está diciendo el Nuevo Testamento, porque no está hablando de personas individuales, no está diciendo que vos o yo somos la esposa, sino esta ilustración hace notar que la iglesia, que no es un edificio, la iglesia, que no es un lugar físico, sino que la iglesia es un organismo vivo, es la esposa de Cristo. Y esta imagen, esta ilustración entre el esposo y la esposa, es que la iglesia debe estar completamente comprometida con Dios, así como el esposo y la esposa están comprometidos entre ellos. Y así como debe haber fidelidad entre el esposo y la esposa, debe haber fidelidad entre la iglesia y Dios. No sé si han escuchado acerca del poliamor. Ahora está de moda el poliamor. Ahora en Colombia no solamente hay casamientos gays, sino que se han casado de a 3. ¿No? Bueno, algo que no entra en la mente de nadie. La Biblia nos enseña que no existe eso. Mirá lo que dice Éxodo 34:14. Dios no nos quiere compartir con nadie. Dice, no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios, celoso. La esposa, que es la iglesia, debe tener su fidelidad solamente a Dios, porque Dios es un Dios celoso y no quiere compartirnos con nadie. Dios demanda de nosotros exclusividad. Por eso debemos estar muy atentos como iglesia a no dejarnos influenciar ni engañar por nadie. Al único al que le debemos fidelidad y exclusividad es a Dios, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y el clamor de la iglesia es Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la iglesia y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. El clamor de la iglesia es, ven Señor Jesús. Estamos esperando el día de la boda del Cordero, donde Dios va a presentarse a sí mismo en una iglesia pura, santa, vestida de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de cada uno de nosotros. Interesante. Nosotros nos vestimos de lino fino y resplandeciente cuando hacemos acciones justas. La tercera ilustración. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 13. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dentro del cuerpo de Cristo, es decir, dentro de la iglesia, no hay
ni de color, ni de estado social, ni de estrato social, ni de profesión, porque todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. No importa si eras doctor, obrero, desempleado, blanco, negro, rico, pobre, todos formamos a ser parte de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Interesante, ya la iglesia, cuando nos vamos metiendo en la lectura del Nuevo Testamento, nos hace ver que la iglesia no es un lugar físico. Ahora la iglesia nos dice que es un cuerpo. Y un cuerpo sano que esté enfermo o muerto, está quieto. Pero cuando el cuerpo está sano y está vivo, ¿qué está? En movimiento. Cuando te quedas quieto, vienen las enfermedades. Cuando empezás a moverte, comienza a haber salud en tu cuerpo. Y el apóstol Pablo compara a la iglesia con el cuerpo humano. 1 Corintios 12:27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ahora la iglesia está comparada con un cuerpo y cada uno somos miembros de ese cuerpo. Romanos 12:5 dice: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Ser parte de la iglesia nos hace ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Viste alguna vez una mano caminando sola por la calle? ¿Viste alguna vez a un pie caminando solo por la calle? ¿Viste alguna vez un ojo solo por la calle? Cuando alguien te dice: no, yo no necesito la iglesia para adorar a Dios, decirle: pareces un dedo que anda caminando solo por la calle. Parece más bien una película de terror, ¿no? El dedo asesino que anda buscando a quien comerse. Es una aberración, no existe. El dedo, para que realmente tenga vida, tiene que ser parte del cuerpo. Vos, para tener vida, tenés que ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Asimismo, la iglesia solamente tiene una cabeza. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Algunos dirán el pastor, otros van a decir el obispo, otros van a decir el apóstol. Bueno, equivocado, respuesta errada. Mirá lo que dice Colosenses 1:18. Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. La cabeza de la iglesia es Jesús y no hay otra cabeza. Jamás vimos un cuerpo con dos cabezas. No puede vivir. ¿Quién manda? No sabemos. El cuerpo tiene una sola cabeza y la cabeza es Cristo. Y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Obviamente, como en el cuerpo humano cada uno cumple una función diferente, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros cumplimos funciones diferentes. Pero no por cumplir funciones diferentes dejamos de ser parte de este cuerpo. Y la cuarta ilustración: la iglesia es la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13 dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Dice que a nosotros, los gentiles, cuando está hablando
sin esperanza y sin Dios, porque no pertenecíamos al pueblo de la promesa. Y es por eso que tantas veces, aunque tengamos muchas cosas, la mejor casa, el mejor auto, la mejor familia, el mejor trabajo, pero no tenemos a Dios, nos sentimos vacíos y sin nada, porque estábamos excluidos de las promesas de Dios. Porque quien no tiene a Dios está sin esperanza. Quien no tiene a Dios está separado de la ciudadanía celestial. Quien no tiene a Dios no tiene ninguna promesa. Por eso vemos gente que tiene todo en la vida, o supuestamente tiene todo, pero termina suicidándose y decimos, ¿cómo puede ser? Es imposible. Porque está sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, Dios mismo nos acercó por la sangre de Jesús. Y ahora somos parte de este pueblo, parte de esta familia, parte de esta esperanza. Sigue diciendo Efesios 2, 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19 dice que ahora nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pasamos a ser parte de la familia de Dios. ¿No te emociona? Ya no sos un extraño, ya no sos un invitado. Interesante, me gusta el concepto este de familia, pensando en nuestras familias. Cuando vos invitás a alguien a tu casa, el invitado viene, se sienta donde vos le decís que se siente. Si le decís que se siente en el living, se sienta en el living. Si le decís que se siente en el comedor, se sienta en el comedor, en la cocina, y ahí se queda, no se mueve. Pero cuando llega tu hijo a tu casa, ¿qué pasa? Entra, va, abre lo primero que hace, abre la heladera, dice, pero en esta casa nunca hay nada para comer, cierra, va a buscar la alacena, dice, agarra un paquete de galletitas, va, se sienta, se saca los zapatos, los deja en cualquier lado, se va al baño, entra, prende la tele, apaga las luces, prende la estufa, porque es parte de la familia, porque tiene confianza. En la iglesia, si vos aceptaste a Cristo, sos parte de la familia, ya no sos un invitado. Al invitado le decimos, bueno, ahora quédate. Pero a la parte de la familia le decimos, bueno, está bien, abrirle la heladera, abrirle la cena, pero tenés que lavar los platos, tenés que hacer la cama, tenés que barrer el piso, tenés que colaborar en la casa. ¿Sí o no? Si sos parte de la familia, tenés todos los privilegios de ser parte de la familia, tenés todos los derechos por ser parte de la familia, pero también hay obligaciones. Interesante. Porque en la familia todos nos relacionamos unos con otros. Y aunque también dentro de la familia cumplimos diferentes funciones, somos todos parte de la familia. Ser parte de la familia de Dios no es cualquier cosa. No es lo mismo ser parte o no ser parte. No es lo mismo. Mira lo que dice Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Ser parte de la familia de Dios te permite tener acceso a ciertos privilegios que no los tendrías si no pertenecieras a la familia. Yo lo digo siempre, pertenecer tiene sus privilegios. Ser parte de la familia de Dios tiene privilegios. No es lo mismo ser parte que no ser parte. No es lo mismo ser visita que ser parte de la familia de Dios. Ya no tenés que estar solo. Ahora si dejaste a Jesús entrar en tu corazón, ahora si dejaste que Cristo con su sangre preciosa te limpiara, te transformara, sos parte de la familia. Y ya no tenés que estar solo. Acá tenés una familia. Tenés a alguien que te va a amar, alguien que te va a cuidar. Y lo bueno de la familia es que es recíproco. Es decir, que vas a poder vos también amar y cuidar a alguien. Vas a vos
vas a recibir, pero también vas a dar. Y con esto ya termino. Podemos terminar y concluir entonces que la iglesia no es un invento humano, sino que el fundador, el ideólogo, el creador de la iglesia es Jesucristo mismo. Él dijo, en base a la confesión de fe de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es un lugar físico. A ver, si decimos vamos a la iglesia y estamos pensando en venir a este lugar, no es que te vas a ir al infierno, que es pecado, qué cosa terrible estás diciendo. Si sabes que la iglesia no es este edificio, coloquialmente decimos vamos a la iglesia, pero porque nos congregamos, y por eso a veces también nos llamamos de congregación, porque estamos congregados, estamos juntos y nos transformamos en iglesia. La iglesia entonces es un edificio espiritual en el cual cada uno de nosotros somos piedras vivas y donde ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. La iglesia es la esposa de Cristo. Dios no nos quiere compartir con nadie. Dios es un Dios celoso y quiere exclusividad de parte nuestra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros y cada uno de nosotros cumplimos funciones diferentes como miembros de este cuerpo. Y por último, la iglesia es la familia de Dios. Qué bueno saber que ya no tenemos que estar solos. Tal vez algunos de nosotros, nuestra familia fue un fracaso. Nuestra familia nos defraudó. Nuestra familia no fue lo que nosotros esperábamos que fuera. Pero encontramos una familia, la familia de Dios, donde con el poder del Espíritu Santo Dios quiere hacer algo nuevo, algo maravilloso, algo grande en nosotros, donde nosotros podemos recibir amor, pero también nosotros tenemos la oportunidad de dar amor también a otros. Dios quiere que amemos a nuestra iglesia, porque el que ama a su iglesia se está amando a sí mismo, porque nosotros somos la iglesia de Dios. Dios quiere que amemos a su iglesia, porque Él ama a su iglesia, porque Él nos ama. Así que ahora que tenemos en claro qué es iglesia, vamos a comenzar a desarrollar yo amo a mi iglesia. Vamos a comenzar a ver qué es lo que podemos hacer nosotros por nuestra iglesia, qué es lo que la iglesia puede hacer por nosotros y qué juntos podemos hacer en el mundo